Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y hoy vamos a hablar de un fenómeno que evidentemente está tensionando al planeta entero, que son el fenómeno de las migraciones y particularmente, obviamente, la situación que está atravesando nuestro país y nuestros países hermanos con respecto al problema de la migración. Históricamente se consideraba, y particularmente las culturas xenofóbicas del siglo XX sobre todo, y quizás desde el siglo XIX, pensaban que en general las poblaciones que existían en Europa o en América o en Asia o en el sudeste asiático, etcétera, eran poblaciones milenarias que habían estado allí, que llegaron y que se asentaron y que cada uno representaba quizá manifestaciones tanto étnicas, culturales, raciales, cada una propias de su migración. En los últimos años, este panorama ha cambiado completamente. Mucha gente, particularmente metida en los estudios genéticos, han demostrado que somos migrantes casi por naturaleza y que realmente nos hemos mezclado muchas veces. Que en realidad la población actualmente europea no tiene más de 5,000 años. Que en realidad Europa fue ocupada por muchas migraciones de muchos grupos y que lo mismo ha pasado con Asia y de alguna manera en menor medida, pero también pasó en América aún antes de la conquista. De tal suerte que lo que vemos hoy con manifestaciones xenofóbicas, etcétera, es más el producto de una serie de prejuicios que algo que tenga que ver más de fondo con supuestas tradiciones culturales, milenarias o centenarias que de alguna manera están viendo afectadas con eso. Pero bueno, para platicar de todo esto, del tema de la migración, de la importancia, y menciono todo esto porque este planeta no sería lo que es sin todas esas migraciones y la especie humana no sería lo que es sin todas esas migraciones que a lo largo de casi 14,000, 15,000, incluso 40,000 o 50,000 años han ocurrido en el planeta, pues no seríamos lo que somos y a veces no nos damos cuenta de eso. Y para platicar sobre esto, pues tenemos a buenos amigos que nos acompañan nuevamente en este programa y quisiera yo empezar platicando sobre el tema de la migración, sobre todo de latinoamericanos o centroamericanos y mexicanos hacia Estados Unidos. ¿Cómo ves el problema de la migración? Bueno, de entrada, desde mi perspectiva, la migración no debería ser considerada un problema. Como bien lo anunciaste hace un momento, es prácticamente una condición natural de los seres humanos, de los seres sociales, de movernos de un lado al otro. La migración es hoy por hoy un tema así complejo. Como podemos ver, compartimos una frontera con Estados Unidos inmensa y eso ha hecho que la migración esté como una de las prioridades en la agenda binacional y también a nivel regional, pero en realidad es un efecto natural. México, sin embargo, juega un papel importantísimo en este tema porque 5 de cada 100 migrantes son mexicanos. Imagínate la magnitud. Hoy por hoy México es el segundo país que más migrantes tiene, solo después de India, y es el cuarto país a nivel mundial que más remesas recibe de la migración, particularmente de los migrantes que se encuentran en Estados Unidos. Estás hablando de la proporción en relación a migrantes en Estados Unidos. Así es. Bueno, de los 5 de 100 es a nivel mundial, pero prácticamente el 95-96% de los migrantes mexicanos que se encuentran en el mundo se van a Estados Unidos. O sea, hay una concentración también importante de mexicanas y mexicanos que radican en Estados Unidos. Bueno, pero además entiendo que la migración, en el caso de los mexicanos, ya se estabilizó. O sea, producto de toda una serie de fenómenos, que quizá tienen que ver hasta con xenofobia y muchas otras cosas de políticas en los Estados Unidos, hay una suma casi cero entre la población que está regresando y la población que está migrando. Entonces, quizá hoy el problema, lo que está incrementando, digamos, la población de latinos es más bien la centroamericana, ¿no? Sí, los expertos que tienen más medida este tipo de datos señalan que efectivamente la migración hacia Estados Unidos tiende no nada más a estabilizarse, sino incluso a presentar un ligero descenso. Habría que explicar esto porque a lo mejor a veces la gente no lo entiende. Muchas veces dicen ya hay cero migración hacia Estados Unidos y piensan que nadie está migrando. O sea, los mexicanos están migrando, pero también están regresando. Y entonces el saldo total anual tiende a ser negativo o ya es negativo. ¿No? Entonces
en realidad la proporción de mexicanos en Estados Unidos, lejos de crecer, o se estabiliza o está decreciendo. Lo que sí está creciendo es la población de latinos que vienen básicamente de Centroamérica, ¿no? Sí. Y vienen, bueno, en relación a la migración centroamericana, tenemos una migración de tránsito, ¿no? Es una migración que viene de otros países latinoamericanos, bueno, de Centroamérica fundamentalmente, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, pero también de muchos otros países, y otros que vienen desde el sur, ¿no? Tenemos una migración de África o de Caribe que llega a otros países, por ejemplo, los africanos están llegando a Brasil, ¿no? Sí. Y de ahí se vienen para llegar a Estados Unidos. Sí. Entonces, tenemos una población creciente de latinoamericanos y centroamericanos que están como migrantes de tránsito en México, ¿no? Es decir, su objetivo no es quedarse aquí, sino llegar a la frontera con Estados Unidos y poder pasar, sea como refugiados o sea como indocumentados. Nayara, ¿y qué pasa en Centroamérica, digamos? La verdad es que a veces hablamos de la violencia en México, pero parece ser que la situación en algunos países como Salvador, como Honduras, es de una violencia brutal. Hay una verdadera crisis interna que también es un factor que está causando digamos, la expulsión de población. Sí, no es un fenómeno de la época reciente, sino es un fenómeno de la época contemporánea, sobre todo en términos cuantitativos, porque hay que recordar de lo que significó la guerra en Centroamérica durante la década de los 80 del siglo pasado, que arrojó una migración intra y extrarregional muy grande, ¿no? Nada más en el caso de Guatemala, por ejemplo, hubo 1 millón de migrantes internos que se fueron hacia las montañas, hacia la parte selvática de Guatemala, y alrededor de 500,000 que vino hacia México, inclusive recordando otros campamentos de refugiados guatemaltecos en Quintana Roo, en Yucatán, ¿no? Y ahí cuando acaban los conflictos, en el 90 en Nicaragua, en el 92 en El Salvador y en el 96 en Guatemala, se resuelve el conflicto armado, pero no se resuelve la problemática social que llevó a estos conflictos, hasta que hubiera levantamientos de parte de las guerrillas para El Salvador y Guatemala y lo que fue el gobierno sandinista en Nicaragua. Y esto arroja obviamente una situación más compleja, porque son países que, por ejemplo, el caso de Guatemala, hubo 500,000 de muertos durante la guerra. Perdón, 300,000 muertos durante la guerra, 500,000 fue en toda Centroamérica. Y estos daños nunca se repararon, digamos, ¿no? Y los acuerdos mismos no arrojaron buenos resultados en términos socioeconómicos, es decir, no hubo una reinserción ni de los desmovilizados de las guerrillas ni del ejército, ¿no? Por ejemplo, en el caso de El Salvador, el ejército tenía 80,000 efectivos y se redujo a 20,000. Esos 60,000 quedaron varados. Desempleados. Digamos, ¿no? Y de ahí también viene un fenómeno muy complejo que se empalma con el fenómeno de las pandillas, en el caso de... Las maras, ¿no? Las maras, que en realidad surgen en Los Ángeles, pero luego retornan a El Salvador cuando acaba la guerra, y se convierte en un fenómeno cultural de sobrevivencia ante la falta de oportunidades que los gobiernos no ofrecieron, digamos, a la población. En el caso de Honduras, inclusive, un presidente a principios del 2000 impulsaba el asesinato de niños en la calle para que no fueran maras de adolescentes, ¿no? ¿Quién hizo eso? El presidente que gobernó, no recuerdo el nombre en este momento, gobernó del 2002 al 2006, algo así. Son periodos de 4 años, pero no lejano del actual presidente hondureño, ¿no? Que ha repetido en el cargo por medio de un fraude que fue demostrado y evidenciado por la ONU y por el Centro Carter, etcétera, pero que responde a este problema estructural de un país como Honduras, que no tiene ningún tipo de solución social para los grandes problemas del país, y que además los gobiernos que se han impuesto después del golpe de Estado que se le da a Zelaya en el 2009, pues no han hecho sino privatizar lo poco que el Estado tenía para ofrecer algunas alternativas, ¿no? Pero son efectivamente, como comentas, es un fenómeno de violencia, de inseguridad, de falta de oportunidades en todos los niveles, que provoca la expulsión de la población. Es decir, la población no huye para ver si puede vivir un poquito mejor, si puede solventar, sino huye inclusive para sobrevivir, ¿no? Que eso es lo que dicen muchos, por eso mencionaba todo esto de la violencia, ¿no? Sí, de repente toda la vieja historia de las guerrillas termina en una descomposición y en un juego de violencia que ya no es realmente la vieja agenda política, sino ya es una violencia por el robo, por el control, por una serie de cosas, y que está provocando una situación
crítica, digamos, para muchos. San Salvador es una de las ciudades más violentas del mundo, ¿no? Sí. Y El Salvador es un país muy pequeño, con 4 millones, 5 millones de habitantes, y una población de migrantes en Estados Unidos que son alrededor de 2 millones. Es uno de los países que dependen sobre todo de las remesas, porque es el 40% alrededor del efectivo que circula en El Salvador, lo que viene de remesas desde Estados Unidos, ¿no? Inclusive en el 2004 el candidato Shafiq Kandal, que era de la guerrilla del FMLN, iba adelante en las encuestas. Bastó un par de declaraciones de un senador demócrata o republicano diciendo que si ganaba él iban a cortar las remesas para que a la semana que siguió se revirtiera la encuesta y al final ganara el candidato de Arena, ¿no? Entonces es un peso fundamental el asunto de la migración para países como El Salvador, como Honduras. Su principal fuente de ingresos. Su principal fuente de ingresos y su principal salida que evite o que ha evitado de alguna forma una implosión social, ¿no? De mayores dimensiones de por sí de lo claro, que tienen, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ahora, una cosa que a veces olvidamos es que en realidad esta migración tiene dos caras. O sea, la migración, por lo menos en el caso de México, y en cierta medida la que vino después centroamericana y todo esto, además de las realidades sociales que se viven y se han vivido, tanto en México de pobreza y exclusión, como en Centroamérica, también es cierto que la demanda de mano de obra es una demanda fuerte, ¿no? Algo que nunca se dice y que además oculta Donald Trump y que mienten algunos políticos norteamericanos, es que, por ejemplo, que si les van a quitar empleos o que si están ocupando ciertas cosas. Y la verdad de las cosas es que ocupan empleos que no son ocupados por los norteamericanos. Sí, y la verdad es que la demanda es muy fuerte, ¿no, Consuelo? Sí, es enorme y por eso se ha dado la migración desde hace mucho tiempo. Sí, tanto hay factores de expulsión como los que ha mencionado Nayar y que son recurrentes en toda América Central sobre todo y en muchos países de América Latina, como factores de atracción en Estados Unidos. O sea, si no tuviesen empleo, posibilidades de empleo y salarios mucho más elevados, pues nadie se iba, ¿no? Entonces ahí tenemos una situación pues que se reproduce como en cualquier otro sitio, ¿no? Donde hay gente que no tiene y gente que sí tiene. Y habría que decir una cosa, yo creo, porque también eso no se cuenta, que es un capital humano y que una parte de ese capital humano tiene capacitación, fue de alguna manera formado, incluso la gente en la agricultura, claro, es gente que está formada, que sabe trabajar la tierra, pero incluso en las áreas de la construcción en donde ha crecido el empleo de mexicanos y latinos, es una mano de obra calificada, de buena calidad, ¿no? Perdón, Sandra. Hay una tendencia a invisibilizar lo que la migración particularmente irregular genera o coadyuva para la generación de la riqueza en países como Estados Unidos. Siempre está este lado B de la historia, como bien dices, ¿no? Tan solo la migración irregular que labora en Estados Unidos produce el 5.7 del Producto Interno Bruto del país. Es decir, si hubiera una deportación masiva, si Trump cumpliera estas amenazas, también habría una merma económica importantísima para los estadounidenses. Y esto es algo que muy poco se dice porque sí es cierto que hay una dependencia laboral. O sea, hay trabajos que no se desarrollan allá, que desarrollan los migrantes, particularmente los mexicanos, pero también hay una alta cualificación en la mano de obra o incluso yo me atrevería a decir en sectores no tan básicos, ¿no? Y hay una fuga de cerebros también importante en ese sentido. Aunque ahí ya los norteamericanos se han alimentado de otras cosas, a veces nosotros inflamos lo nuestro, pero ahí los que han perdido son los chinos y los de la India, ¿no? Y algunos países árabes, ¿no? Bueno, tienen un capital humano de muy alto nivel científico, que es, bueno, tengo que hacer un corte y regresamos a este punto. Volvemos. Volvemos. Bueno, estamos hablando de la fuerza de trabajo más calificada, que normalmente tiene un alto costo para cualquier país, ¿no? Porque evidentemente cuando hablamos ya de gente con estudios universitarios, etcétera, esto supone una inversión para el país que expulsa esa población muy alta, ¿no? Si estamos hablando muchas veces de unos 16, 14, 15, 16 y hasta más años de formación, ¿no? Que eso supone
todo lo que en inversión supone esto. Pero regresando a estas migraciones masivas que estamos viviendo, yo quisiera moverme más hacia otra cosa. Como dijo Sandra, el problema no es económico, ¿no? Si Estados Unidos tiene problemas económicos no es por la migración, ¿no? Si hay un problema de caída del nivel de vida de la población norteamericana, no es por la migración. Y el problema es que ese es el tema, por eso empecé con lo que empecé a decir al principio, pero el problema es que en todas partes del mundo están surgiendo movimientos conservadores que están usando la migración desde un punto de vista, una especie de nuevo racismo, ¿no? ¿Cómo lo ves esto en Estados Unidos? Yo creo que ha sido siempre el chivo expiatorio para los Estados Unidos, en muchos sentidos. Cuando hay una crisis económica, la culpa la tienen los migrantes. Cuando hay un periodo electoral difícil, igual los migrantes se convierten en un tema recurrente, ¿no? Esto yo creo que ha sido siempre. Pero y ahora claro, está de una manera... ahora está recrudecida por el discurso del presidente Donald Trump, por supuesto, ¿no? Pero y esto se reproduce a nivel internacional, lo estamos viendo ahora, ¿no? En todos lados, hasta en Suecia, ¿no? Pero es lo mismo por la migración, es un problema de Exacto. racismo, de xenofobia. Sí, pero ¿no? que se acentúa cuando hay una crisis política o económica, ¿no? Es claro, en Estados Unidos es muy claro, en los 80, por ejemplo, estaba la propuesta 187, ¿no? En California, justo en los años difíciles de la crisis económica en Estados Unidos. ¿Qué era la 187? Que era que cuidemos la frontera, no era restricción para los migrantes en temas de salud y educación. Entonces, sí era algo que preocupaba mucho. A final de cuentas no entró en vigor, pero luego tuvimos a todos estos cazadores en Arizona, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos, yo creo, en Estados Unidos, pero si analizamos, es en ciertos periodos, sobre todo en periodos electorales, como lo estamos viendo actualmente, o en momentos de crisis económica. Ha sido el chivo expiatorio de toda la vida. Pero ¿tú no crees que hay un cambio de alguna manera? Yo creo que tienes razón, digamos, ese es un pretexto y un argumento, tanto de demócratas como de republicanos, pero ahora mucha gente empieza a ver en esto movimientos, yo no sé si se puede usar la palabra neofascistas o cosas por el estilo, que quizá a veces es a falta de algún otro concepto la gente empieza a ver, pero sí movimientos con tendencias autoritarias, conservadoras, que estimulan la violencia y los conflictos interétnicos y que sobre todo están marcando, yo creo que más que antes, no lo sé cómo lo ves, Sandra, el tema de la xenofobia, ¿no? O sea, sí. Yo creo que no, con todo lo que tú dices, Consuelo, yo creo que es un signo, ahora hay una diferencia en cierta medida de lo que era antes, del uso que se hacía contra los mexicanos y todo, con la xenofobia que hoy se está viviendo. En efecto hay un recrudecimiento de esta violencia estructural que se manifiesta en el racismo o en la xenofobia. Eso explicaría por qué un presidente como Donald Trump está en la presidencia del país económicamente por lo menos más poderoso y el mayor país receptor de migrantes del continente americano. Y eso explicaría también, si es que se reelige, la continuidad de un gobierno tan conservador, tan cerrado con estas ideas tan racistas de forma tan abierta, ¿no? Porque las declaraciones son abiertas. Las ha moderado últimamente, pues porque viene un periodo también de reelección importante, pero si miramos hacia el continente, hacia el sur también, pues la llegada de estos gobiernos conservadores también a varios países de América Latina, Brasil, por ejemplo, con Bolsonaro, pues son discursos ya abiertamente racistas que por supuesto responden a intereses determinados, pero son abiertamente clasistas, racistas, xenófobos, ¿no? Sí, claro, es el caso brasileño. En América Latina, ¿qué tanto se está dando un fenómeno de xenofobia contra los migrantes? Bueno, no lo ubicaría en las mismas dimensiones de lo que es Estados Unidos o Europa, que también es una región que se nota mucho en los últimos años esta tendencia, porque en América Latina en realidad hay fenómenos, bueno, la migración normalmente va hacia el norte, ¿no? Hacia Estados Unidos como punto fundamental de destino, y hay algunos fenómenos intrarregionales, por ejemplo, a principios de la década pasada, vimos el fenómeno de migración de bolivianos hacia Argentina, por ejemplo. Y
y sin embargo, con el gobierno de Evo Morales y toda la recomposición económica de este país, ha logrado tener el índice de crecimiento más importante de América Latina en los últimos años. Este fenómeno se revirtió, ¿no? Hubo ya sectores de bolivianos que se quedaron a vivir en Argentina por X razones, sobre todo familiares, pero luego hay un retorno de bolivianos y una migración de argentinos hacia Bolivia. En el caso, por ejemplo, de Centroamérica, tenemos el fenómeno del caso de Costa Rica y Nicaragua. Lo comentábamos, hay alrededor de entre 600 y 800 mil nicaragüenses viviendo en Costa Rica, una gran mayoría... Que es una población para la población costarricense muy alta. Exacto, ¿no? De 5 millones y medio de habitantes aproximadamente, es una población altísima, cumpliendo una función muy similar de los migrantes latinos en Estados Unidos. Entonces, en esos dos casos en particular no hay estas manifestaciones, ¿no? Ahora, ha habido casos como en el caso brasileño. Un caso que me parece interesante es la reacción de Colombia versus la reacción de Brasil con respecto a los venezolanos, ¿no? Sí, en Brasil ha habido una reacción claramente xenofóbica. En el caso de Colombia ha habido incluso intentos de política de cómo integrar y organizar esa migración, ¿no? Sí, porque el fenómeno entre Colombia y Venezuela es muy interesante en esa lógica de la migración, porque en la época de la parte más intensa de la guerra en Colombia, una migración fuertísima hacia Venezuela, inclusive hacia Panamá, que llevó, por ejemplo, a vivir en Venezuela alrededor de 4,5 millones de colombianos. Con la crisis política y económica de los últimos años, ha retornado un porcentaje de esos colombianos, pero no todos. Ahí sigue viviendo alrededor de por lo menos 2 millones de colombianos, que además son tratados de manera igual y disfrutan, digamos, de todos los beneficios del Estado en términos de educación y otros aspectos, ¿no? Entonces, sí hay algunas manifestaciones. Colombia está haciendo lo mismo, en general está intentando resolver el problema de insertarlos. No hay una lógica propiamente xenofóbica ni. En esa tendencia no se manifiesta de esa forma. En cambio en Brasil las manifestaciones xenofóbicas son abiertas, ¿no? Sí, pero sí responde al fenómeno que se comentaba, ¿no? Que Consuelo comentaba en el sentido de si el líder da el ejemplo, pues aquellos sectores más conservadores, más ultraconservadores de la sociedad, se manifiestan no con un discurso, sino con lo que hicieron, por ejemplo, en el Pero Paso, ¿no crees que también es al revés? O sea, a veces hay una idea de que el pueblo es bueno, ¿no? El pueblo bueno y esas cosas. Y yo creo que... Cuestión de enfoques. Bueno, o sea, el pueblo alemán no fue tan bueno, ¿no? No, por eso. O sea, en una época, por lo menos, ¿no? Yo no estoy culpando a los alemanes per se de que sean, pero hubo una época en que el pueblo alemán no fue tan bueno. Y yo creo que si Trump ganó es porque vio una vena en esto, ¿no? En la xenofobia. Sí, pero o sea, también, vio a los supremacistas, vio a un sector de clase obrera que estaba decayendo, vio a una población que se había abandonado a los demócratas y que empieza a manejarlo como una posible solución. Es curioso, pero la clientela de Trump se la disputa a Bernie Sanders, ¿no? O por lo menos una parte de ella. Porque es claramente una población que por una serie de razones económicas, yo estoy de acuerdo que un factor es muy importante económico, pero es una población blanca que era de clase media, que tenía un cierto nivel de vida, que está viendo que se está cayendo su nivel de vida, que tiene problemas con respecto a lo que le cuesta la salud, que tiene problemas con una serie de cosas y que empieza a convertirse en la clientela de Donald Trump. Y claro, Donald Trump pues, lo aprovecha de una manera cínica, oportunista, ¿no? Pero yo sí creo que ahí la población también cuenta. Yo creo que en Brasil debe haber algo parecido. Pero antes de Bolsonaro y antes de Trump, esa población ya estaba, o sea, Por ya eso tenía digo. esas condiciones. Sí, sí. A lo que vamos es que yo también creo que el líder, o sea, no es gratuito que esté alguien como Trump y alguien como Bolsonaro en Estados Unidos y Brasil, porque se vuelve hasta cierto punto más permitido, más permisible estas expresiones de racismo o de xenofobia que ahí han estado, pero que se mantenían un poco, exacto, acalladas también por el liderazgo y porque políticamente estos discursos no son correctos. Si el líder abiertamente tiene estas opiniones racistas, por supuesto que la población que ya está y que tiene esa forma de pensar va a ser mucho más explícita también, ¿no? Y van a sumar gente seguramente, que quizá no pensaba así y empieza a moverse en esa corriente, ¿no? Pero sí, sin duda hay una base social para el crecimiento de estos movimientos políticos, digamos. Es circular, pero yo sí creo que hay algo. Y además en Estados Unidos, que recordemos el Ku Klux Klan en su momento, ¿no? Los supremacistas. Bueno, digamos, un fenómeno muy importante es esta matanza, ¿no? En Texas, ¿no? En El Paso. O sea, una matanza claramente ya antimexicana, ¿no? Una declaración de guerra contra los mexicanos, ¿no?
por un grupo supremacista, ¿no? Y un joven que leía toda esa literatura y que decide ir, ¿no? Y que se avienta como 1000 kilómetros, una cosa así, ¿no? Para llegar allí al Paso y ponerse a matar mexicanos, ¿no? Es una cosa brutal. Y curiosamente, y eso quisiera, ya se nos acaba el tiempo, pero quisiera escuchar su opinión, y curiosamente Trump por primera vez los condena. ¿Se acuerdan cuando hubo otro movimiento ahí, una confrontación entre la manifestación supremacista y grupos antirracistas y todo, en Virginia, si mal no recuerdo, y que bueno, quiero escucharlos porque se nos acaba el tiempo. Sí. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que es lamentable, ¿no?, que pasen ese tipo de acciones, pero son acciones de odio, que yo creo que sí, existe una base social, por supuesto, que está, digamos, preparada para combatir al enemigo, ¿no?, al migrante, pero que con este discurso de odio del presidente, pues se ven apoyados, ¿no? Entonces, esto me parece realmente un suceso terrible y lamentable, y hay otros eventos que se han dado también en esa misma tónica en Miami, ¿recuerdan? Hace un año, hace 2 años más o menos, en Ohio, según esto también, y son crímenes de odio, ¿no? O sea, la intolerancia en su máxima expresión, y el migrante como el chivo expiatorio, ¿no? Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo les agradezco mucho a Sandra, a Consuelo, a Nayar, esta conversación de un tema que sin duda es muy preocupante por el problema humanitario, muy preocupante por los efectos políticos que está produciendo, y por las tensiones y la forma en que grupos radicales, extremistas están aprovechando esto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.